días, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Noticiero Cristiano. Feliz domingo, estamos gustosos de poder compartir esta nueva edición con todos ustedes. A continuación queremos presentar algunas de las informaciones que estaremos informándoles aquí el día de hoy. Labor incansable. Les presentamos a una iglesia de los hermanos menonitas que trabaja en distintas zonas de Pilar a favor de la expansión del reino de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Lo invitamos a conocer el inspirador testimonio de Ramón y Mariela Díaz, una pareja que ve con los ojos de la fe. Ya, una agencia interactiva diferente que plasma en sus trabajos el amor de Dios. Usted comienza una nueva jornada informativa en el Noticiero Cristiano. Y una de las librerías más importantes del país está de aniversario esta semana. Nos referimos a la librería Reflexión, Música y Libros, que cumple 21 años de acompañarnos en el crecimiento espiritual con materiales. A continuación queremos contarles acerca de esta importante celebración que tendrá lugar esta semana. Desde 1991, Reflexión, Música y Libros es una librería que busca material positivo y edificante para sus clientes. Este mes recordamos su aniversario. Carolina Cano, administradora de la empresa, nos cuenta acerca de la labor y las promociones que se presentan. Este año estamos recordando 21 años de vida, de reflexión. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder servirle. Creo que es recién empezar, porque realmente lo que es la literatura cristiana está empezando a crecer recién en nuestro país. Hay un mercado nuevo, grande, hay jóvenes que están acercándose. Diariamente tenemos clientes nuevos, hay nuevas puertas que se nos abren. Nosotros tenemos libros exhibidos en 35 puntos externos. El objetivo principal de esta empresa es la de proveer materiales variados, pero sobre todo que sean de gran aporte para engrandecer el reino de Dios. Reflexión premia a sus clientes con regalos, festejando este mes aniversario. Por estos 21 años estamos con una promoción especial que por sus compras hasta el 30 de junio pueden participar de sorteos, de vales de compra, vales de descuento, libros y muchas sorpresas más. O sea que le estamos esperando a las personas que puedan seguir acercándose y aprovechar estos descuentos. Y el Ministerio Deportivo Midepi desarrolla una serie de actividades que queremos contarles a continuación. Midepi busca alcanzar a niños y jóvenes para Cristo por medio del deporte. El licenciado Javier Zárate, fundador, nos cuenta acerca de este ministerio y las actividades que están realizando. Estamos trabajando a nivel de comunidades, especialmente con los chicos hasta 16 años, donde les ofrecemos la oportunidad de la práctica deportiva, específicamente en el fútbol. Y también en educación para la vida. O sea, combinamos las dos cosas, el deporte más formación para la vida. La Liga Deportiva Comunitaria es uno de los proyectos más resaltantes de esta organización. Esta competencia se diferencia porque los fines de este plantel son de alcanzar a estos deportistas con la palabra de Dios para transformar sus vidas. La disfuncionalidad de los hogares, y realmente eso es lo que nosotros notamos y vemos el gran potencial que tienen los entrenadores en su rol de entrenadores, pero también ellos adquieren esa figura de padre, esa figura paterna, esa figura de modelo de varón o de mujer en algunos casos, porque también hay mujeres que están entrenando y están dando de su conocimiento y de los valores especialmente que ellos tienen formados, y eso se está transmitiendo a los chicos por medio de estas actividades. Esta organización realiza también eventos. Damos un breve avance acerca de lo que se estará dando próximamente. Estamos recibiendo la presencia de David Green. David Green es un australiano nacido en Chile, con nacionalidad argentina y que trabaja en toda Latinoamérica, entrenando, capacitando, envisionando a pastores con respecto a lo que es el ministerio deportivo. Él va a estar dando una conferencia para pastores el 9 de agosto y va a ser en el Salón Auditorio del CEMTA, la Facultad de Teología que está en San Lorenzo. El acceso va a ser gratuito. La corrida Padres e Hijos. Yo corro por mi familia, es el eslogan que le pusimos. Y lo que queremos es fomentar la práctica deportiva
Por un lado, el relacionamiento entre padres e hijos. Iba a ser en el Parque Ñuguazú el día sábado 15 de diciembre a las 4 de la tarde. Para mayor información pueden acceder a la website que es www.midepi.org o en la fanpage en Facebook, Midepi. En las próximas ediciones del Noticiero Cristiano, en el espacio de deportes, estaremos mostrando paso a paso los detalles del campeonato y de las actividades que realiza el Ministerio Deportivo. Y para aquellas personas que se preguntan cómo pueden comunicarse con nosotros, les recomiendo que puedan ingresar a nuestra página en Facebook. Allí encontrarán información de todo lo que hace al ámbito cristiano, noticias, informaciones de las actividades que realizan las iglesias, los ministerios y por supuesto pueden recapitular todo lo que tiene que ver con el Noticiero Cristiano, porque esa es una novedad. Allí le estamos presentando in extenso el Noticiero Cristiano para que puedan revivir cada una de las informaciones, los informes y las noticias tan interesantes que compartimos aquí con ustedes. Así que en Facebook solo tienen que buscarnos Noticiero Cristiano para estar en contacto y desde ya agradecemos la comunicación de tanta gente que siempre nos escribe desde el interior del país y por supuesto también de nuestra capital. Repito, Noticiero Cristiano en Facebook, así que te invitamos a que puedas pasar a visitarnos y dejarnos tus comentarios. Vamos hasta Pilar, porque muchas personas piensan, y tal vez algunos pastores coincidan con nosotros, manejar una iglesia puede ser algo difícil. Imagínense lo que significa manejar varias iglesias. En el informe a continuación queremos presentar la historia del testimonio de unos hermanos que realizan una loable y valiosa tarea para alcanzar la ciudad de Pilar para Cristo. A mediados de 1997 nace la Iglesia de los Hermanos Menonitas de Pilar, gracias al trabajo misionero del pastor Alberto Bogarín y el pastor Fidel del Puerto, quienes realizaban trabajo de evangelismo en la zona. Poco a poco el trabajo se fue multiplicando y con él los obreros en el lugar. Y así fue naciendo, dando forma al ministerio, la obra aquí, hasta que después se tuvo la idea de comprar el terreno aquí donde estamos. Y se plantó la iglesia acá, ¿verdad? La obra inició en el barrio Villapaso, en una casa familiar con un pequeño grupo hogareño, luego de lo cual se trasladaron al barrio San José, en donde actualmente se encuentra la iglesia central. El pastor del Puerto cuenta que en ese entonces él solo se desempeñaba como apoyo de su padre, quien era el pastor principal. En ese interín vino una invitación de la convención para ir a estudiar al Instituto Bíblico Asunción, para mí y a mi esposa. Entonces fue el momento también de transición en mi vida emocional, material y espiritual también, ¿verdad? Porque eso transformó toda nuestra vida. En esa época, tanto el pastor Samuel como su esposa tenían trabajos fuera de la iglesia, pero cuando sintieron el fuerte llamado de parte de Dios, decidieron dejar todo y venir a Asunción a capacitarse. En nuestro corazón había un deseo latente tan fuerte en nuestra ciudad de Pilar. Y siempre le decía a mi esposa, si nosotros no nos vamos a Pilar, que tantas cosas dieron por nosotros, quizás no económicamente, pero sí con el afecto, con el amor, el cariño que nos tiene la gente aquí. Entonces dijimos, no, es tiempo de devolverles nuestra gratitud. Y bueno, desde ese entonces volvimos a Pilar y estamos aquí. Pero al volver a su tierra llenos de esperanza y conocimientos, se encontraron con un impedimento. Pese a ser una zona sumamente tranquila, Pilar se presentaba como todo un desafío a la hora de compartir el Evangelio. Pilar y sus habitantes son muy cordiales, muy generosos en todo sentido, pero pareciera que eso calmó un poco la ansiedad de buscar a Dios. Uno se conforma con ser cordial con la gente, con el prójimo, con el extranjero o gente de otros lugares y se conforma con eso. Uno va y le invita para la iglesia y te dice que sí, pero la verdad no aparecen. Entonces siempre hay una excusa por el cual decir no pude ir. Fue un trato de Dios con nosotros como matrimonio pastoral, ¿verdad? A mí y a mi esposa. Y buscando la guía del Señor encontramos que teníamos que bajar un poco al nivel de la gente y empezar a hablarle así cara a cara. Hay veces que traducimos el español al guaraní para que podamos entendernos mejor, ¿verdad? Porque el idioma guaraní es tan dulce y tan explicativo que uno se siente más identificado, ¿verdad? Con su realidad, con su situación. Hoy la iglesia cuenta con un equipo pastoral sumamente involucrado en todas las actividades de la iglesia por áreas. Tenemos un equipo pastoral en las cuales yo soy el pastor presidente, en este caso aquí.
Luego está yo y mi esposa, y mi papá y su esposa, y mi hermano es el líder juvenil con su esposa. Y después tenemos 2 parejas más de diáconos acá que nos ayudan en todas las actividades también. Y otros líderes de intercesión, gentes de oración, hermanos que componen el equipo también, ¿verdad? Como iglesia realizan un trabajo enfocado en la intercesión y el evangelismo. Esto a raíz de un viaje a Colombia que impactó sus vidas, contagiándoles la visión multiplicadora. Esa visión habíamos absorbido, por así decirlo, de un viaje que hicimos a Colombia el año pasado, al Centro Mundial de Avivamiento. Tuvimos la gracia de Dios de adquirir una beca y nos fuimos hasta aquel lugar. Hemos recibido tanto de Dios que no nos pudimos parar y entonces tomamos este desafío de alquilar un lugar más grande y poder estar ahí. Y hoy este es el desafío que tenemos en todo este tiempo del año pasado. Es un lugar grande, aproximadamente para 1000 personas, pero apenas somos 100 personas ahí ahora, pero estamos luchando todo el día, orando, trabajando, invitando, sea en forma personal como también por la radio que tenemos. Y bueno, esa es la forma de trabajar. Y con los niños aquí en este lugar, todos los domingos, la escuela dominical, por diferentes edades, se está trabajando también para alcanzar los niños del barrio. Desde entonces ya crecieron abriendo varias iglesias en la zona. La Mega, ubicada en el centro de la ciudad, otra iglesia en el barrio San Francisco y 2 obras en el interior del departamento, estando la primera en el pueblo de Emburicá y la segunda en Cambacoa. Todas estas iglesias son supervisadas y dirigidas desde la central. Esos lugares cubrimos todos los domingos. Entonces me toca a mí, como por ser el pastor más joven, me toca a mí ir en la moto hasta el campo a visitar las iglesias, ¿verdad? Empiezo de Cambacoa, 47 kilómetros, luego vengo para las 3 de la tarde estoy en Buricá, 15 kilómetros, y a la noche termino mi recorrido en la iglesia del centro. El pastor Samuel del Puerto realiza esta ardua tarea todos los fines de semana, por lo que resulta sumamente cansadora. No obstante, tanto él como los creyentes de la zona se han determinado a no descansar hasta conquistar su ciudad para Cristo y mostrar con su ejemplo que la pasión por Dios debe ser traducida en acción. Y es lindo ver cómo la gente en el interior del país, en la capital, está haciendo todo y dando todo para la expansión del reino de Dios. Este testimonio sin duda es desafiante para tanta gente que está aportando su grano de arena y tal vez piensa que nadie tiene en cuenta o no se ve o los resultados no se dan. Tarde o temprano el Señor bendice la obra que nosotros hacemos con mucho esfuerzo, con sacrificio, por sobre todas las cosas, con mucha fe. Así que desde aquí, nuestro saludo a los hermanos de Pilar. Mucha fuerza en la labor que están haciendo, mucha fuerza en este trabajo tan importante para ganar esa ciudad para Cristo. A la vuelta de la pausa hablaremos de un testimonio conmovedor. Conoceremos a una pareja de no videntes que nos brindan una lección de fe y de servicio a Dios. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. De los problemas graves que afecta a nuestro país y varios países del mundo en el área de la salud tiene que ver con el tabaquismo. Este vicio que afecta no solo a la persona que consume el cigarrillo, sino también a todas las personas que están a su alrededor, puede ser fatal. La buena noticia es que se puede dejar de fumar. En esta edición del Noticiero Cristiano queremos presentar algunos consejos prácticos para dejar de fumar de la mano de un experto. Según las estadísticas del Programa Nacional de Control del Tabaquismo, el consumo del tabaco ya ha cobrado víctimas en el Paraguay, matando al año a unas 700 personas. Una estadística preocupante. El doctor Gustavo Piñeiro nos habla acerca de esta adicción. ¿Qué es el tabaquismo? Bueno, el tabaquismo es una adicción porque estamos hablando de una droga. La droga específica que tiene la hoja del tabaco es la nicotina y está considerada como una de las más adictivas. La primera sería heroína, después viene nicotina en la escala que promulgó la OMS ya hace varios años. Y el tabaquismo afecta a toda la persona humana, es decir, a la parte psicológica, física, psíquica e inclusive espiritual y social. Entonces la persona se siente afectada por todos los ángulos que componen su personalidad.
Y por eso mismo, si hablamos de dejar de fumar, tendríamos que hablar de una solución integral, que integre tanto la parte física, mental, espiritual, como también la parte social. Cuidado, cuando hablamos de enfermedades producidas por el humo del cigarrillo, no solo nos referimos a fumadores. Hay una gran cantidad de personas que no tienen el hábito de fumar e igual corren riesgos. Puede ser que estés viviendo con alguien que sí fuma, y ahí tenemos el fumador de segunda mano. El fumador de segunda mano es tan afectado como el que fuma de verdad, porque el humo que está en el ambiente se puede respirar por horas. Es más, la persona dejó de fumar hace 5 minutos, entra en un lugar y exhala el humo del tabaco y las sustancias que componen ese humo, que son más de 4.000 venenos que componen el cigarrillo o el humo del tabaco. Entre los más peligrosos estaría el benzopireno, que es el humo que se pega en los pulmones y que luego dificulta la respiración y que va a provocar el cáncer, no solamente en el pulmón, sino también en el tubo digestivo, inclusive hasta el final del tubo digestivo. Por eso es que en Paraguay teníamos un alto índice de cáncer de intestino y ahora aumentó más debido al uso que la población está dando al tabaco. Dejar de fumar es posible y es un proceso donde usted es el único que tiene que tomar la decisión. Hay varios planes, pero el que ha determinado la Organización Mundial de la Salud como el más efectivo es el plan de 5 días para dejar de fumar. Es un plan que abarca, primero, el reconocer que estás fumando y que tenés un problema. Segundo, que puedas cambiar algunas pequeñas cosas, como son la alimentación, los hábitos de lo que vos tomás, como por ejemplo dejar el alcohol, porque ese es un primo hermano del cigarrillo, lo mismo que el café, el mate. Entonces en esos 5 días uno disocia los primos hermanos y se queda solito batallando contra el tabaquismo. También el hecho de compartir esto con un familiar y decirle, mirá, estoy dejando de fumar. No hacer promesas, no. Es hacer una decisión. Y por último te quiero decir, la ayuda de Dios. Está comprobado que si le pedís ayuda a Dios en todos los sistemas para dejar un vicio, Dios debe estar presente y vas a ver que lo vas a poder lograr. Y para comunicarte con nuestra producción, para contarnos acerca de las actividades que realizás con tu iglesia, ministerio, podés comunicarte con nosotros al correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Desde aquí, desde el Noticiero Cristiano, queremos agradecer y extender un gran saludo a toda la gran comunidad de paraguayos residentes en la Argentina. Nos llegó esta semana un correo electrónico de la ciudad de Buenos Aires, donde nos comentan que nos están viendo desde allá. Y si querés hacerlo, podés hacerlo, como te contamos hace rato, vía nuestra página en Facebook o también ingresando a la página de Red Guaraní, www.redguaraní.com.py. Ahí podés ver la programación de Red Guaraní, por supuesto, todos los domingos a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8:30, Noticiero Cristiano por Red Guaraní. También podés ver nuestra señal en internet. Así que desde acá un saludo enorme a toda esa gente linda que nos ve desde el interior y desde el exterior del país, por supuesto. Y como te adelantábamos, queremos contarte este testimonio conmovedor, esta historia de una pareja de no videntes, quienes nos relatan su testimonio y representan para nosotros una lección sin duda de perseverancia y de servicio a Dios. Ramón Díaz y Mariela Colmán se conocieron en el 2006 en Villa Hayes mientras participaban de una actividad organizada por el coro de la Asociación de Ciegos del Paraguay. Debido al notable talento musical con el que contaba Mariela, quien no solo ejecutaba el piano, sino que también cantaba, Ramón la invitó a participar del coro, iniciando de esta manera una tierna amistad. A partir de ahí tomamos una amistad bastante consolidada. A pesar de que nos distanciamos por un tiempo, en el año 2009 volvimos a encontrarnos en la misma ciudad donde nos conocimos y a partir de ahí tuvo otra historia. Llegamos a formar lo que sería el noviazgo, pasar por el proceso de noviazgo 1 año 3 meses. En diciembre del 2010, el 18 de diciembre, sábado, ya tuvimos el compromiso mayor, que es el matrimonio. Desde entonces ya cumplieron 1 año y medio de casados y hoy cuentan con un matrimonio sano y feliz gracias a la ayuda de Dios. Sin Dios sería así otra la historia. Uno, por nuestra condición de personas con discapacidad.
Y si no fuese Dios que estuviera con nosotros, el poder sobrevivir en un mundo donde, por decir, para una persona no vidente, todo es más difícil. Mismo la familia, quizás ya tiene un poco de rechazo. Eso nunca fue nuestro caso. Gracias a Dios tenemos familias que siempre nos apoyaron, cristianos también. Y tenerle a Jesús como personas con discapacidad cambia la historia. Podemos ver, a pesar de que nos vemos, ¿verdad? Podemos ver la vida de otro sentido. Aprendimos mucho en la iglesia con tantos seminarios, y por nuestra vida diaria, nuestra relación con Dios, que con Él se puede tener un matrimonio bueno, un matrimonio que se basa en el respeto, el amor. Esta pareja explicó la importancia que tiene Dios en su relación de día a día y cómo Él es el centro de sus vidas. Nos levantamos ya a las 4, bien temprano, 4:30, ¿verdad? Y lo primero que procuramos hacer es entregar al Señor nuestro día, de hacer una oración juntos. Él ora por mí, yo oro por Él, y así empezamos. Después ya Él se levanta para venir al trabajo. Su compromiso con Dios y la iglesia no se ve limitado a sus impedimentos físicos. Por ello, esta pareja es un ejemplo que demuestra que cuando uno realmente quiere servir a Dios, no hay excusa que valga. Estamos estudiando, aprendiendo a cómo utilizar la Biblia, cómo conocer más de cómo está constituido este libro sagrado y cosas así. Yo lo que hago es ser parte de ellos, conocerles un poquito, cuáles son sus actividades, visitarlos, y a partir de ahí veo la manera de enfocar qué es lo que realmente ellos necesitan y de qué manera poder hacer con ellos. Lo que estoy haciendo prácticamente siempre con la música, en la parte del ministerio de la alabanza sería, ¿verdad? De ensayar las canciones, estoy ejecutando también el teclado. Y eso sería, y también apoyando a mi esposo en todo lo que pueda. Servicio a Dios, describo que no solamente es sábado, ¿verdad? Sino siempre lo describo como un estilo de vida, que es de todos los días, de decidir darle al Señor siempre tu tiempo, de darle tus actividades, que sea Él quien siempre pueda dirigir tu vida, ¿verdad? Eso yo lo veo como un servicio a Dios, y lo que vayamos a hacer en la iglesia creo que siempre es fruto de lo que uno hizo en la semana. La pareja no vidente también aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje de aliento a todas las personas que poseen algún tipo de discapacidad. La base está fundamentado siempre en Dios, partiendo de ahí conocerse también como persona y saber de qué es capaz, de lo que puede hacer con eso que Dios lo ha dado. No ponerse barreras, porque siempre va a haber, y esas son las que nos hacen más fuertes, porque esas barreras que nos ponen es obra de Dios, y Dios nos pone juntamente también la ayuda, ¿verdad? Para poder avanzar. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Vela por ti, porque te espera. Y sin duda un ejemplo de vida para mucha gente, el testimonio de esta pareja que le sirve a Dios, que hace todo, estudia, trabaja y se desarrolla en el servicio al Señor. Así que sin duda es algo que nos desafía a todos nosotros a poder hacer lo mismo. A continuación te presentamos otra historia, esto que tiene que ver con un proyecto, se trata del proyecto Esperanza. Es que dos iglesias se juntaron porque vieron la necesidad de las comunidades indígenas y desarrollaron esta iniciativa a fin de alcanzarla. Estamos hablando de la Iglesia Concordia y la Iglesia Más que Vencedores, que se unieron para llevar adelante este proyecto. La Iglesia Concordia y la Iglesia Más que Vencedores, unidos en un proyecto en donde llevarán esperanza a los indígenas. Nosotros no nos queremos dar solamente ropa o la comida como fue la primera idea, sino también queremos dar un mensaje de Dios.
y un mensaje de amor a esta gente, darles esperanza, como también dice el nombre, Plan Esperanza. La unión hace la fuerza. En vez de hacer algo de nosotros, solo nuestra iglesia, ¿por qué no invitar a más iglesias? Porque bueno, yo soy de Uruguay y en Uruguay hace tiempo que estamos realizando actividades justamente también con personas en situación de calle, y es impresionante cómo cuando uno realmente cumple la voluntad de Dios, todas las diferencias entre las distintas iglesias se van. Los jóvenes y adultos de las distintas iglesias tienen un programa organizado para acudir a la ciudad de Luque en las cercanías de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Soy Lilian de Agüero, soy pastora principal de la iglesia Más que Vencedores. Nosotros vamos a llegar y lo primero que vamos a hacer es darle un plato de comida caliente. De esa manera va a ser el hola con ellos, ¿verdad? Luego vamos a darle ropa, vamos a darle calzados, vamos a comenzar a compartir con ellos, a dialogar con ellos, un acercamiento amable, respetuoso, ¿verdad? Estamos incluso algunos estudiando hasta guaraní para poder tener ese acercamiento más claro. Y cada viernes tiene su programa. Un viernes vamos a llevar ropas, otro viernes vamos a llevar frazadas, otro viernes vamos a llevar asistencia médica, medicamentos, vamos a llevar teatros, vamos a llevar prédicas en guaraní, materiales en guaraní, que tenemos el desafío de que el último viernes llevar una película en guaraní. Este proyecto anima a las iglesias y familias cristianas a accionar cumpliendo el mandato de Dios, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Para mayor información, llamar a los números en pantalla. Y desde el Noticiero Cristiano y desde toda la producción queremos extender nuestro saludo a nuestro compañero de tareas Víctor Núñez y a toda su familia, desearles muchas bendiciones y mucha fuerza y decirle que de corazón nosotros estamos con ustedes. Queremos presentarles a continuación de la pausa esta información. Como hablábamos hace rato acerca de las comunidades indígenas y la necesidad de estas comunidades de escuchar y de conocer de parte de Dios. Un grupo de hermanos desarrolla una Biblia en idioma aché. Los detalles a la vuelta del corte. Y antes del corte les hablábamos acerca de iniciativas para alcanzar a comunidades indígenas. A continuación queremos presentarles el trabajo de Hermanos en la Fe que hicieron posible la traducción del Nuevo Testamento de la Biblia al aché. Los detalles a continuación. La institución Letra Paraguay Latinoamericanos, en traducción y alfabetización, nos hace llegar una grata noticia. Se trata del Nuevo Testamento en la lengua aché, que muy pronto estará en manos de nuestros hermanos indígenas. Los invito a recorrer conmigo el camino que estamos realizando a través de la agencia Letra, traduciendo la Biblia a los pueblos originarios del Paraguay. Veamos cuál es el proceso que Letra Paraguay desarrolla en la traducción de la Biblia al idioma indígena. Los traductores nativos trabajan en sus comunidades traduciendo desde el lenguaje mayoritario a su lenguaje étnico. Luego ese texto traducido de la Biblia llega a la sede de traducción donde se baja en las computadoras y ahí se elabora la primera corrección. Esa primera corrección se imprime en borradores directamente en la sede, no en imprenta, y se envían varias copias a las comunidades. Y en las comunidades se procede a la corrección, especialmente los líderes o personas muy interesadas van anotando distintas correcciones. Luego llega ese material de nuevo a la sede, se hace la segunda corrección, pero esta vez ya con consultores que en el caso del proyecto aché están viniendo de Panamá y de Brasil. Letra Paraguay ha entendido que la traducción de la Biblia debe ser un trabajo integral. Vemos la necesidad de que la gente tenga la palabra de Dios en su idioma, en el lenguaje del corazón, y estamos comprometidos con la traducción de la Biblia, con la alfabetización para que esa Biblia se pueda leer, planes de grabarla en audio, pero vemos que si nosotros no hacemos una llegada con la gente, una llegada oportuna a la necesidad sentida de la gente, todo esto puede quedar en trabajo de oficina y en trabajo de misioneros.
Entonces comenzamos a acercarnos a la gente y ver qué necesitaba. Nos damos cuenta que esta parte de proyectos sociales es un evangelio más integral. No estamos abocados solamente al trabajo espiritual o de oficina con la traducción. Así que vemos que ha dado un buen resultado, nos anima, después de que cada verano trabajamos con ellos o cada ayuda que hacemos, y nos alienta a seguir adelante. Nosotros vemos como la palabra de Dios está cambiando vidas entre los pueblos sin Biblia, y por eso te invitamos a unirte a nosotros, porque el trabajo es mucho y muy grande. La palabra de Dios está transformando vidas. Unite a nosotros. Todavía hay mucho por hacer. Y para muchos la moda es un tabú, pero para otros es algo indispensable. En la edición de hoy queremos presentarte la moda desde una perspectiva bíblica de la mano de una experta. Sonia de Martínez es asesora de moda, enseña y tiene varios años de experiencia en esta materia. Es cristiana y relata que le apasiona su trabajo. Para Sonia, uno de los mitos más grandes que se tiene sobre la moda es que ésta se asocia con la desnudez, cuando en realidad es todo lo contrario. Asegura que Dios fue el primer diseñador al crear prendas para cubrir la desnudez de Adán y Eva. La moda no tiene absolutamente nada que ver con la desnudez, ¿verdad? Así que ese tabú nosotros podemos simplemente retirar, ¿verdad? Y concentrarnos en las prendas de vestir específicamente. Para Sonia, proyectar una buena imagen es fundamental a fin de crear una buena impresión en otros, sea en el trabajo, entre los amigos y, ¿por qué no?, también dentro de la iglesia. La moda tiene mucho que ver con la imagen que proyectamos, de ahí la importancia de encontrar un equilibrio. Explica la diseñadora que una mala imagen puede causar una mala impresión en otros, proyectando algo que no se es realmente. Cuando yo me encuentro con una persona, solamente tengo aproximadamente de 2 a 3 segundos para que ella se forme una imagen de mí. Entonces, ¿qué imagen yo voy a dar a la persona que me está mirando? ¿Verdad? Y sí o sí yo tengo que dar una buena impresión, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo necesito tener una excelente, una buena imagen. Para Sonia, la moda tiene todo que ver con la vida cristiana. Cuenta que en su trabajo aplica los principios bíblicos y transmite eso a la nueva generación de diseñadores. Insiste en el hecho de proyectar una buena imagen que dé testimonio de Cristo. Identificarnos con Cristo no significa ser religiosos. Identificarnos con Cristo significa ser exitosos en cualquier área donde nosotros nos encontremos. Y a mí me tocó la moda. Poder usar ese elemento para poder decir, mira, yo me veo bien o intento lucir bien para poder dar buen testimonio de Cristo, ¿verdad? Sonia reconoce que en ocasiones los medios de comunicación y la publicidad distorsionan el real sentido de la moda. Los jóvenes son a veces los más afectados, debido a que están en la búsqueda de su identidad, por lo cual recurren a las prendas y accesorios para comunicar quiénes son. Sin embargo, la experta asegura que ni las ropas ni la moda pueden darnos identidad. Una prenda de vestir jamás le indica cuál es la identidad de la persona. En realidad, él por dentro o ella por dentro tiene que encontrarse a sí mismo para poder lucir bien, ¿verdad? Para Sonia, la moda está inserta en la vida, en el día a día. Cuando decidimos usar un color o prenda en lugar de otra, por las razones que sean, estamos haciendo moda. Asegura que cada persona tiene una inclinación en la moda. Para aquellas mujeres que en ocasiones no saben qué lucir o cómo verse, la experta aconseja lo siguiente. Mi consejo para ellas es, en primer lugar, identificar con cómo se siente bien al vestir. Si su estilo de vestir es clásico, ¿verdad? Si le gusta lo seguro, entonces lo ideal es salir y mirar en las vidrieras qué es lo que el mercado le está ofreciendo. Y de ahí, ¿verdad?, poder surtirse de los colores o las formas que hoy mismo la moda está indicando cuál es la tendencia. Para quienes deseen incursionar en el mundo de la moda, pero no se animan por alguna razón, Sonia lanza este desafío. Si perseguimos nuestra pasión y lo presentamos delante de Dios, Dios es tan bueno que va a abrir los caminos para que nosotros podamos introducirnos en el mundo de la moda o de aquello que nos llama la atención. Lo que yo creo es que nosotros podemos ser luz en cualquier lugar donde estemos.
Y para los amantes de nuestra cultura, nuestra comida, queremos presentar una propuesta para toda la familia. Estamos hablando de la Noche Paraguaya. Es que este sábado, 30 de junio, a partir de las 18 horas, en el local de la Iglesia Comunidad Osana, se estará realizando la Noche Paraguaya. En la ocasión se realizará oración por nuestro país y reconocidos artistas cristianos nacionales como Laura Rojas, Walter Omar Villagra, Nancy Villani y otros presentarán sus mejores temas. Además, habrán stands de comidas típicas para disfrutar con nuestros amigos y seres queridos. La iglesia queda en General Santos 2560, casi 18 de julio. Para más información también pueden comunicarse a el 021-311-816. Así que la invitación está hecha para todas aquellas personas que quieran pasar, comer un poco de comida típica, pasar un lindo momento, orar y alabar al Señor, por supuesto. A la vuelta de la pausa les presentaremos esta información acerca de una agencia interactiva que desarrolla una interesante actividad con sus clientes y, por supuesto, aprovecha esto y con los funcionarios dentro de la empresa para extender el reino de Dios. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. YEA es una agencia interactiva cristiana que brinda servicio de Social Media Management a sus clientes y, por supuesto, comparten del amor de Dios acerca de su testimonio y su excelencia. Conozcamos más detalles acerca del trabajo que realiza esta empresa. YEA empezó en el 2009 como un proyecto de realización de páginas web de Sofía Cáceres Kriskovich y Ezequiel Simari. Trabajamos con iglesias, trabajamos con fundaciones, por ejemplo la Fundación Teletón, una fundación que se llama San Joaquín y Santa Ana, que es de la Iglesia Católica, que es para un hogar de ancianos. También hicimos con ellos unos trabajos muy lindos. El Centro Médico Bautista también está entre nuestra cartera de clientes. Entonces, poco a poco, y así también empresarios cristianos y no cristianos, a quienes estamos comenzando a trabajar ya hace 3 años y creciendo. Ofrecen a las empresas servicios de hosting y manejo de página corporativa en redes sociales, entre otras cosas. Esto a modo de que los productos o servicios ofrecidos por las empresas creen un mayor impacto y alcancen a su público objetivo. A nosotros nos diferencia el diseño. Hacemos diseños creativos, tenemos ideas creativas y somos pocos. Entonces, un grupo de 6, 7 personas, un grupo reducido, una empresa pequeña que está creciendo. Entonces, nos encantan los desafíos, nos encanta nuestra gente, nuestro propio equipo humano. Creo que eso es lo que nos diferencia en esencia, ¿verdad? Que compartimos los mismos valores, apuntamos a lo mismo y queremos impactar en el amor de Jesús también con nuestros clientes. Lo que diferencia a esta agencia de las otras es el relacionamiento con el cliente, que en este caso tiene un tinte de valores cristianos. No es lo mismo trabajar con alguien que no maneja tus mismos valores, ¿verdad? Y creo que ahí es donde entramos un poquito nosotros a marcar esa diferencia, tratando, ¿verdad? Tratando de reflejar en nosotros a la persona de Jesús. La agencia YEA además se encuentra comprometida con el crecimiento espiritual de quienes la integran para que puedan transmitir los valores que los rigen en cada trabajo. De hecho, participamos acá con los chicos de la oficina también en actividades cristianas y creciendo nosotros. Yo creo que el crecimiento cristiano de uno se da en el día a día con la palabra de Dios. O sea, no hay otra forma de ir creciendo que no sea sentado uno con su Biblia en los grupos pequeños, orando. Es ahí donde uno crece y es ahí donde uno refleja realmente después en su vida cotidiana lo que es su relación con Cristo. Para más información visita la página web de la agencia YEA, www.yea.com.py. Y hablando de tecnología, queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Pamela Portocarrero, quien nos trae toda la información, lo último acerca de la tecnología en servicio de las iglesias. Buen día, Pame, ¿cómo estás? Muy buenos días, Belén, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Particularmente hoy tenemos una noticia muy feliz de presentarla.
Se trata del superlibro. ¿Cuántos recordarán, sobre todo los que crecimos en la escuelita dominical, que este era un dibujito que marcó nuestra infancia? Bueno, esta caricatura creada por CBN ha sido modificada con ayuda de la tecnología para adaptarse a un nuevo público mucho más moderno. La serie animada japonesa estadounidense creada en 1981 por la Christian Broadcasting Network, el superlibro, tiene una nueva edición. Se trata de dibujos animados en tercera dimensión con mejores gráficas que transportarán a los niños a la época bíblica como nunca antes. El superlibro narra los acontecimientos de la Biblia a través de sus tiernos personajes que viajan en el tiempo. Los protagonistas, Chris, llamado Luis en la versión en español, Joey, para nosotros Anita, y Gizmo o Tuercas, vuelven completamente renovados y hasta con un nuevo look. En esta caricatura, los protagonistas conocen a diferentes personajes bíblicos con quienes comparten las aventuras y aprenden valiosas lecciones. El superlibro fue creado en primer lugar como estrategia para evangelizar al pueblo japonés. Sin embargo, su alcance fue tan grande con los niños que fue traducido a diferentes idiomas, incluido el español, y luego distribuido a varios continentes. Con esta nueva edición se pretende alcanzar a una nueva generación de niños acostumbrada a la tecnología y animaciones mucho más reales. El superlibro ya cuenta con 3 temporadas compuestas por varios episodios que pueden ser comprados por internet desde la página oficial del dibujo animado. Tengo que informar que en la página que estábamos viendo recién en pantalla, los chicos pueden entrar, claro que está en inglés, ¿verdad? Esperemos que tengan una nueva versión en español, pero los chicos pueden entrar, jugar, aprender lecciones, entonces está buenísima, realmente está creado como para alcanzar a esta generación. Puedo repasar brevemente, es www.superbook.cbn.com, así que los papás que tengan acceso a internet pueden ingresar con sus hijos y pueden mirar esta serie de contenidos muy interesante para que los chicos puedan aprender acerca de la Biblia y pueda ser un momento sobre todas las cosas familiar, convertir en eso en algo familiar donde los padres puedan enseñar a sus hijos acerca de estas historias bíblicas. Claro que sí. Bueno, seguimos con las noticias. Para los amantes de la fotografía, esta semana salió un notición que revolucionará todo. Se trata de una cámara que saca imágenes con detalles sin precedentes. Es una cámara que saca fotografías en calidad de gigapíxeles. Según explicó el equipo de la Universidad Duke de Carolina del Norte, responsable del desarrollo de la cámara, el prototipo conocido como Wear 2 puede tomar fotografías con una resolución de 50 gigapíxeles, que equivale a 50.000 megapíxeles. El aparato funciona mediante la sincronización de 98 cámaras diminutas en un solo dispositivo y en un principio podría ser utilizado por militares en misiones de vigilancia. El diseño fue posible gracias a fondos de la Agencia de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa estadounidense, DARPA. La cámara fotográfica con resolución de gigapíxel abre las perspectivas para mejorar la seguridad de los aeropuertos, la vigilancia militar o incluso la cobertura de manifestaciones deportivas. En muchos casos, la cámara puede capturar imágenes de cosas que los fotógrafos no pueden ver por ellos mismos, pero pueden detectar luego en la imagen. De momento, su tamaño evita su comercialización, pero cuando se desarrollen sistemas electrónicos más eficientes que eviten que se recaliente, lo cual se calcula que será en los próximos 5 años, la era de la fotografía de los gigapíxeles habrá llegado. Y Belén, cabe recordar para justamente aquellas personas que no tienen de repente la referencia de cuánto es un megapíxel, cuánto es un gigapíxel, le recordamos que los píxeles son los puntitos pequeñitos que definen la calidad de la imagen. A mayor cantidad de píxeles, mejor definición en la imagen. Digamos que las cámaras que suelen estar en el mercado cuentan con una variedad de megapíxeles. Un megapíxel equivale a 1.000.000 de píxeles. Y esta cámara saca en gigapíxeles, lo que equivale cada uno a 2 billones de píxeles, o sea que imagínate la calidad que tiene. Así mismo, creo que las cámaras, creo que estamos en un promedio de 10 a 15 megapíxeles, sé que las cámaras comerciales cuentan hoy en día. Y para aquellos hermanos, yo creo que todos contamos con hermanos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias que cuentan con alguna discapacidad física. Esta noticia les va a emocionar. Esta semana, un robot creado por la Universidad de Southern California de Estados Unidos identificó por primera vez los materiales a partir de su textura. Se trata de un nuevo invento que podría significar una importante mejora para el desarrollo de prótesis sensibles, entre otras cosas.
El robot desarrollado en esta investigación fue equipado con un nuevo tipo de sensor táctil creado para imitar las puntas de los dedos humanos. El sensor puede identificar además dónde y en qué dirección aplicar la fuerza de la punta de los dedos, así como las propiedades térmicas de un objeto que está siendo tocado. Al igual que los dedos de las personas, el sensor BioTac tiene una piel suave y flexible que rodea un líquido de relleno. Esta piel cuenta con huellas dactilares en su superficie que permite elevar la sensibilidad a las vibraciones. De este modo, a medida que el dedo se desliza sobre una superficie con textura, la piel vibra de diversas maneras. Estas vibraciones son detectadas mediante un hidrófono situado en el interior del núcleo y que es similar al hueso del dedo. Aunque el dedo humano también utiliza vibraciones de este tipo para identificar diversas texturas, el dedo del robot es aún más sensible. Este avance abre camino al desarrollo de prótesis sensibles, robots de asistencia personal más especializados y pruebas específicas de productos de consumo, publicó la USC en un comunicado de prensa. Y es súper interesante, Pame, poder ver la manera en que las personas utilizan la creatividad y la inteligencia dada por Dios sin duda para crear estos avances tecnológicos y este desarrollo en materia de la ciencia y por supuesto la ciencia médica también para desarrollar este tipo de tecnología que ayude a mejorar al ser humano su calidad de vida. Así que es interesante poder compartir con toda la audiencia de Noticiero Cristiano, por supuesto, estos avances y esto es la tecnología al servicio de las iglesias. Así lo denominamos y eso es lo que creemos. Así que estas informaciones sin duda van a ser muy útiles para mejorar nuestra calidad de vida. Claro que sí, Belén, y algo muy importante de destacar es que antes por una cuestión estética quizás las prótesis se veían mejor, pero no daban mucha funcionalidad a quienes las tenían. ¿En qué sentido? Si tenías un brazo de prótesis, vos no podías sentir las cosas. Esa es la importancia de este invento, que realmente abre paso a que en un futuro próximo la gente pueda también sentir como lo hace el brazo humano, como lo hacen los dedos humanos, ¿verdad? Sí, por sobre todas las cosas, como decías, esa funcionalidad de poder agarrar las cosas frías, las cosas calientes. Así que es muy interesante todo esto que nos venís a traer, Pamela. Muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa seguimos informando, así que quédate con nosotros en Noticiero Cristiano. Y a continuación les queremos presentar la historia de Manuel Pellón. Él es un fotógrafo cristiano que atravesó por momentos difíciles en su vida, sin embargo, todo esto le ayudó a acercarse más al Señor. Actualmente él desarrolla un proyecto interesante en materia de fotografía con sus alumnos. Conozcamos su historia. Manuel Pellón es un joven de 25 años que comenzó a amar el arte de la fotografía ejerciendo la profesión de modelo. Él nos cuenta cómo fue ese tiempo sin conocer a Dios. El concepto que se tiene del artista aquí en Paraguay y en diferentes partes es de que el artista es un bohemio, de que tiene sus propios pensamientos, de que está metido mucho con la psicología y la filosofía y se le tiene el lado a Dios, ¿verdad? Yo estaba, y también el tema de la promiscuidad, la homosexualidad y demás, yo estaba metido dentro de ese mundo, diríamos. Intenta satisfacer sus necesidades, intentan, diríamos, encontrarse con uno mismo y lastimosamente lo canalizamos de una manera no tan buena, ¿verdad? Porque realmente no le conocemos al Señor. Hoy puedo entender de que el Señor fue el que me dio ese talento, ese don de la fotografía. Todo el pasado quedó atrás, hasta la fotografía, un cierto tiempo, sin imaginar que Dios iba a tomar un rumbo diferente para su vida, de nuevo por medio del arte. Lo que yo hago actualmente, luego de conocerle al Señor, lo que hice fue prepararme prácticamente 2 años, dejé ese mundo de la fotografía, dejé todo para conocerle a Dios, capacitarme y después, en el día en el que cumplí 2 años de conocerle a Él, volví al mundo, diríamos, de la fotografía, pero ya encarando de otra manera y viendo de otra perspectiva. Desde noviembre del 2010, Fotearte es un proyecto que se está llevando a cabo creando nuevas tendencias e ideas en el mundo de la fotografía, bajo la dirección de nuestro entrevistado. Cursos de fotografía para aquellos interesados que tienen, diríamos, sienten esa atracción por captar un momento. A través de cada foto podemos
evangelizar, ¿verdad? Una forma de evangelizar y una forma de adorar a Dios, ¿verdad? De alabarle a Él. Como culminación de los cursos, los alumnos de Fotearte están preparando una exposición fotográfica denominada La Otra Mirada. Se trata de ver y sentir el otro lado de la vida como mayor maravilla de este mundo. Lo que hacemos es, como te dije, son cursos de 2 meses, culminamos con la producción fotográfica y ahora implementamos de que también terminamos con una exposición fotográfica. Les invito a todos aquellos interesados y amantes del arte visual para este 30 de junio en la casona de Comencipar. Está sobre San José, casi Mariscal López. Si quieren observar esta exposición de fotos, están más que invitados. Es a las 20 horas y la entrada es gratuita. Para el público interesado, los cursos iniciarán nuevamente a mediados de julio. Los cupos son limitados. Y este viernes se realizó un concierto a beneficio de los comedores de Coeyú. La entrada fue a cambio de alimentos no perecederos. Los organizadores de este evento aprovecharon la ocasión para interceder por nuestro país. A continuación, los detalles. Concert Kilo fue una cita de encuentro con Dios para ayudar a los comedores Coeyú, que trabajan dando alimentos y educación en diferentes zonas carenciadas de la ciudad de Asunción. Mi nombre es Adrián Guardado y yo estoy encargado de toda el área de la alabanza, todo el Ministerio de la Alabanza de acá Centro Familiar España. Este fue un evento a beneficio, fue un evento donde incentivamos a la gente a dar, porque estamos queriendo bendecir la vida de cada niño y también Dios nos dio la responsabilidad de poder bendecir a otra gente, porque la palabra de Dios nos enseña que es mejor dar que recibir y es una alegría el poder dar y darles una sonrisa a esos niños y estarles bendiciendo de esa forma. Los alimentos no perecederos dieron acceso al público al show artístico con Grifo, Quinta Brecha, Warning, Adrián Guardado y como invitado internacional el Grupo Cultural Real de Argentina. Ellos tuvieron el corazón de decir, nosotros vamos, nos pagamos todo y de esa forma estuvieron y de otros países también nos vinieron a bendecir a nuestro país, Paraguay, ¿no? Una iniciativa de jóvenes cristianos en favor a los más necesitados nos motiva a ver que todos podemos trabajar por un Paraguay mejor. Y de esta manera cerramos nuestra tarea informativa por el día de hoy. Recuerden que si quieren revivir el Noticiero Cristiano pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Noticiero Cristiano. Quiero aprovechar y desafiarles, invitarles a todos a que puedan ir a una iglesia local. Seguro hay una cerca de su barrio donde les esperan con los brazos abiertos. Así que vayan con toda su familia, todavía hay tiempo de llegar. Nosotros nos reencontraremos en la próxima edición del Noticiero Cristiano el próximo domingo. Espero que me puedan acompañar. De mi parte es todo, me despido. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. lamento un baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía.